Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE. Ahí en el rótulo hemos puesto tercera vía. Buenos días. Va a ser que no. No entiendo yo esto de la tercera vía. Por eso no, le quería preguntar. No, lo he dicho desde siempre. A mí eso de además la frase de la tercera vía siempre he dicho que es lo que utiliza la izquierda para hacer políticas de derechas. Yo lo que defiendo es una propuesta de modelo de partido y una propuesta de proyecto socialista para este país. Por lo tanto, es una vía, no la tercera. Pues es la primera incluso. Puede ser la que los militantes decidan, ¿no? ¿Y una vía borrosa puede ser? ¿Eso qué quiere decir? Pues no sé. O'Donnell Lorz acaba de decir en Radio Nacional de España que prefiere la candidatura de Patxi López, de Pedro Sánchez a la de Patxi López, que es una copia algo borrosa. ¿Algo borrosa? ¿De qué? No, vamos a ver. Yo defiendo con claridad y con nitidez dos objetivos fundamentales, que creo que es lo que necesita el Partido Socialista. Lo primero que necesitamos es dejar de gritarnos entre nosotros para empezar a unirnos y conseguir un partido unido, fuerte, integrado, que nos escuche la gente, no que por gritarnos no nos oigan. Y segundo, creo que lo que necesitamos es tener un proyecto claro, nítido, de una izquierda exigente, no atemperadora de políticas de la derecha, sino con un proyecto que sea reconocible por los progresistas de este país. Eso es lo que defiendo ahora y voy a defender hasta el final de este proceso de primarias. También se ha dicho, lo digo porque usted lo habrá leído y yo se lo quiero preguntar a usted, que usted ha traicionado con su candidatura a Pedro Sánchez. No, me duele, no solo cuando se refiere a mí, sino a otros compañeros, que haya gente dentro de mi partido que hable de traiciones o que busque el enfrentamiento constante. Nadie traiciona nada cuando defiende una idea, cuando defiende algo en lo que cree. En el Partido Socialista ahora hay dos candidatos, pero puede haber más, y nadie será un traidor a nada. Seremos compañeros socialistas defendiendo aquello que pensamos que es mejor para el Partido Socialista. Y por lo tanto me gustaría que este proceso que tenemos de primarias fuera un ejemplo democrático, sea un ejemplo de compañerismo, de tolerancia y de socialismo, y por lo tanto dejáramos atrás los insultos y las descalificaciones para poner en pista las ideas, las propuestas y el contraste de proyectos. Diga una cosa, ¿qué ha cambiado dentro de usted para que ahora sí se haya decidido dar un paso que en julio de 2014 rechazó cuando le hicieron, que es dar el paso a la Secretaría General del PSOE? Pues lo que ha cambiado son las circunstancias, evidentemente, y que mucha gente ha venido a hablar conmigo para decir que debíamos abrir un nuevo tiempo en el Partido Socialista, que debíamos abrir el tiempo de la integración de todos los socialistas para conseguir ese PSOE fuerte, que debíamos abrir el tiempo de una izquierda que sea exigente, que tenga un proyecto claro y que yo podía ayudar a conseguirlo, ¿no? Y yo, que le debo muchas cosas a este partido, creo que no era el tiempo de ponerse de perfil, sino de dar un paso al frente y adquirir estos compromisos. Este compromiso personal primero, pero es un compromiso colectivo también, ¿no? ¿Siente usted que está el PSOE, aquí lo hemos analizado así muchas mañanas, y yo se lo he escuchado decir a muchos analistas, ¿siente usted que el PSOE está en el momento crucial de su historia? En general, la socialdemocracia en el conjunto de Europa está en el momento crucial. Estamos viendo cómo el gran proyecto socialdemócrata que puso en pie en Europa el espacio de libertades y de derechos, el estado del bienestar, el gran territorio de la justicia social, se ha debilitado enormemente. El gran SPD, el partido en Alemania, está en un respaldo del 18%. Estamos viendo lo que acaba de pasar en Francia, donde lo terrible, o algunos pueden decir, no, es que ha ganado Benoît, no sé qué, no, lo terrible es que Marine Le Pen es la que aparece como ganadora en todas las encuestas. Y eso quería decir que frente a la política o la ideología neoliberal que nos está incorporando la globalización económica, no ha habido un proyecto alternativo que hiciera frente a todos esos dogmas de fe. Y por lo tanto, o la socialdemocracia es capaz de rearmar un proyecto que la ciudadanía identifique como algo que pone reglas, normas reconocibles a esa economía que nos impone sus dogmas de fe, o cada vez seremos más débiles. Y en España nos pasa lo mismo. Tenemos que hacer que la ciudadanía y los progresistas de este país identifiquen al PSOE con un proyecto que quiere cambiar una realidad absolutamente injusta, que es la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué ofrece Patxi López
Lo digo porque seguramente ya habrá muchos militantes que estarán escuchando, viendo y... ¿Qué ofrece Patxi López para ser la solución a los problemas del PSOE en este momento crucial en la socialdemocracia europea y en el PSOE? Lo que acabo de decir. Primero, unir al partido. Vamos a ver. Ahora se habla más que nunca de coser el partido y lo vemos más No, descosido que nunca. porque esto también tiene sus fases. Ahora estamos en el tiempo del debate de propuestas y de ideas, en el que aquellos que quieran ser candidatos den un paso al frente y expongan lo que quieren para el Partido Socialista y para el conjunto de la sociedad española. Después llegará el tiempo de elegir y la militancia será quien elija a quien prefiere que sea su secretario o secretaria general. Y después, de cara al Congreso, es el momento de integrar y de sumar a las diferentes voces, diferentes voluntades, diferentes opiniones para conseguir ese partido fuerte. Y también ofrezco un proyecto, como digo, de una izquierda exigente para hacer frente a las políticas de la derecha. Una izquierda que no debe de consolarse o no debe conformarse con que el PSOE hagamos un debate pequeño en este Congreso. Lo he dicho varias veces, vamos, si vamos a un debate entre pedristas, pachistas, usanistas, me da igual, será un desastre. El PSOE tiene que participar de los grandes debates. Es el debate que está servido. Ya, pero a veces también nos acompañan mucho los medios. Porque de momento todas las preguntas han ido en esa dirección, ¿no? Quiero decir... Es que no lo pone muy difícil por preguntarle sobre medidas. Fíjese, hoy mismo, declaración de Don Elorza. Es que Patxi López es una copia borrosa. Yo le pregunto ahora por las 7 medidas que PP y PSOE van a pactar. Vale. Y enseguida le voy a preguntar por eso, evidentemente, pero es que fíjese lo que ha pasado esta mañana. O Don Elorza que dice eso de usted. No, o que desde el PSOE de Andalucía dicen que Pedro Sánchez deje de engañar... Pedro Sánchez, nombre propio, deje de engañar a los votantes del PSOE. Pues yo desde luego no voy a jugar a eso, quiero decir, en el sentido, lo decía antes, esto tiene que ser un contraste de ideas y de proyectos, no un enfrentamiento fratricida entre compañeros y compañeras. Yo no voy a proponer ni una sola cosa que suponga mantener la división y el enfrentamiento interno en el PSOE, porque soy consciente de que mientras sigamos enfrentándonos entre nosotros, no nos vamos a enfrentar a los problemas que tiene la ciudadanía. Y no nos vamos a enfrentar a la derecha, que es lo que tiene que hacer un proyecto de izquierdas como el que tiene que representar el Partido Socialista. Medidas concretas. Hay dos versiones, dos ideas dentro del PSOE. Quienes dicen hay que hacer del PSOE pues una oposición útil e intentar obtener de este gobierno minoría lo máximo que se pueda, pactando, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional o llegando a un acuerdo en las cláusulas suelo. A otra visión. Y usted en su día se ha manifestado recientemente en ese sentido. El PSOE, la gestora, se equivocó absteniéndose para facilitar un gobierno del Partido Popular. Pero no me mezclen las cosas. Y además creo que ya tenemos que dejar atrás el no es no. Y el otro día en Fuenlabrada, en un acto que hice con los socialistas madrileños, hablábamos de dejar ya el no es no y empezar al sí es sí, al proyecto socialista, ¿no? Y es verdad que en estos momentos el Partido Socialista o la gestora o el grupo parlamentario ha adoptado la decisión de buscar esa posición útil, que está bien. Claro, el que el Partido Socialista consiga que se suba el salario mínimo interprofesional, que se consiga que empiece a haber un plan de lucha contra la pobreza energética o que se pacte la no judicialización excesiva del asunto de las cláusulas suelo, está bien, pero la posición del Partido Socialista no puede ser la de permanentemente estar parcheando o ayudando al gobierno del PP, sino la de ser nítidamente una alternativa que haga frente a sus políticas, porque si no nos desdibujaremos. Y yo creo que el votante del Partido Socialista lo que busca es la alternativa, no el acompañamiento de las políticas del PP, no solo los parches, sino el cambio radical de lo que está sucediendo en este momento. Y yo busco eso, ¿no? Ser esa izquierda exigente, que no es una izquierda de pancarta y de megáfono, porque suelo decir también que entre asaltar el cielo y la resignación hay un espacio, que es el espacio transformador del Partido Socialista que hace las reformas que necesita este país. Venga, una más, abrimos enseguida la mesa. Otra de las frases que hemos escuchado mucho, tanto desde Podemos como desde el Partido Socialista, y quiero conocer su opinión, es que el PSOE y Podemos están condenados, no sé si es una frase muy afortunada, a entenderse si es que quieren gobernar. ¿Usted qué piensa? Que lo primero que tiene que hacer el PSOE para gobernar es buscar la mayoría social en este país. Y para eso, como digo, tiene que identificarse con un proyecto claro
y tiene que buscar el apoyo de los progresistas españoles, que yo sigo pensando que son una mayoría. Y yo no voy a definir el proyecto del Partido Socialista ni mirando al PP ni mirando a Podemos. Sin ningún tipo de complejo, creo que el Partido Socialista tiene que ocupar el espacio que le corresponde. Y no tenemos que jugar a ir al centro para buscar, no, tenemos que ampliar nuestro espectro y ocupar la centralidad política que creo que merece y necesita el Partido Socialista. Muchas preguntas sobre la mesa. Victoria quiere formular una. Adelante, Victoria. Vamos a ver, señor López, buenos días. Hola. Muchos de los dirigentes de nivel intermedio que estuvieron con Pedro Sánchez a muerte se han pasado a apoyarle a usted. ¿Eso significa que usted y Pedro Sánchez son prácticamente intercambiables? ¿Por qué? No. Porque, ¿cómo se explica que estando apoyando a Pedro Sánchez aparece su candidatura y se pasan a usted Pues porque sin problemas? Pero porque es posible que hayan visto que lo que hace falta en este partido es abrir un tiempo nuevo, con propuestas nuevas, que no signifiquen mantener una división y un enfrentamiento interno, sino que signifiquen unir e integrar voluntades diferentes y que signifiquen definir claramente el proyecto en el que queremos vernos reconocidos. Sin más. Esther. Sí, recientemente el ex senador de Esquerra Republicana, Santiago Vidal, pues bueno, él no, pero hemos visto una serie de vídeos en los que él dice que el que fuera secretario general del PSOE, hoy aspirante a volver a serlo, Pedro Sánchez, ofreció a Convergencia y a Esquerra Republicana dar órdenes a la Fiscalía para retirar todas las querellas contra quienes celebraron la consulta ilegal del 9 de noviembre y asimismo se comprometía a no utilizar jamás el artículo 155 de la Constitución que permite suspender alguna competencia de alguna autonomía. Yo quiero saber qué grado de credibilidad le da usted a las palabras del señor Vidal y, en todo caso, como aspirante que es usted, ¿usted cree que el señor Sánchez tendría que dar una explicación a la militancia del contenido de esas reuniones que sí mantuvo con Esquerra Republicana? De hecho, creo que lo hizo el propio... Puso unas fotos en internet. No, pero creo Sí. que él mismo, Pedro Sánchez, dijo que era absolutamente falso todo eso que estaba contando este dirigente de Esquerra, por cierto, expulsado de su propio partido, por esas declaraciones y por otras. A ¿no? la fuerza ahoga. ¿Qué Y menos? a mí me dice la credibilidad, hombre, yo prefiero y voy a creer siempre más a Pedro Sánchez que a ser ex militante de Esquerra Republicana, ¿no? Porque además creo que en el Partido Socialista adoptamos una decisión que me parece lógica y coherente. Uno no puede pactar un proyecto de país con quien quiera romper el país y con quien fractura la convivencia social, ¿no? Por lo tanto, esa sería una derivada que nadie aceptaría. Hoy está lo de la mesa. Manuel Marín. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Me quedo con tres expresiones que ha utilizado. Una, guerra fratricida. Dos, tenemos que dejar de gritarnos. Y tres, ha dicho algo así como que el debate entre pedristas, pachistas, susanistas será un desastre. Me quedo con esas tres expresiones para presentar un poco esta pregunta. Yo le pregunto, ¿contempla hoy ahora mismo la posibilidad de que emerja alguna alternativa, una cuarta vía? Ya sé que no le gustan las vías, aún oculta. Pues si no le gusta la tercera, fíjate la cuarta. No, bueno, pero es decir, se está dejando explícitamente abierta la puerta y la bandera del hartazgo de esa especie de endogamia orgánica, ¿no? O de guerras de aparato. Alguien que no grite, alguien que represente, alguien que diga, nosotros no somos estos tres señores que se presentan, que tienen una mochila atrás. Alguien que pueda aprovechar que ustedes tres se llegan a bloquear entre sí. ¿Contemplan esa posibilidad? ¿Le consta que exista ese movimiento dentro del partido? Yo, a mí, todo el que quiera dar un paso al frente porque se sienta con ganas, con capacidad, con ideas para liderar el partido, será bienvenido a un debate que tiene que ser constructivo y por lo tanto no tiene que ser un debate pequeño de enfrentamiento entre unos y otros sin más, ¿no? Sino un debate de ideas. Tú hablabas de los que nos hemos chillado entre nosotros y es verdad, incluso hemos dado algunos espectáculos poco edificantes dentro del Partido Socialista. La militancia lo ha pasado francamente mal. Y todo esto debemos dejar atrás. Ahora, creo que no me habrás visto chillar nunca. Y creo que no me habrás visto hablar mal de un compañero nunca. Nunca. Y por lo tanto, yo me siento con capacidad para buscar esa integración dentro del Partido Socialista.
Natibel. Hablaba el señor López de la crisis de la socialdemocracia o de lo que no ha hecho la socialdemocracia. Lo fundamental debe ser carencia de líderes, ¿no? Porque después, fíjese, miremos a Francia. Después de Hollande, el caos. Ha ganado un candidato que está a muerte con Manuel Valls. O sea, hay una división interna terrible, una expectativa de voto miserable. En España sucede también eso. Vamos a ver, cabe la posibilidad, por ejemplo, para concretarlo en España, que las heridas no cerradas que se reabrieron de una manera tremenda en ese comité federal tan violento en el que dimitió Pedro Sánchez, ¿se puede volver a dar otro comité federal como ese? Espero que no. Creo que hemos tenido que aprender todos de esto, ¿no? Lo decía antes, espectáculos poco edificantes. Y yo creo que el gran objetivo que debiéramos de tener todos los que nos presentamos para ser secretario o secretaria general, el gran objetivo primero es acabar con esto y unir al partido. Pero también reconozco que tú decías la falta de liderazgos. Da igual el liderazgo si detrás no hay un proyecto con el que nos identifique la ciudadanía. Hollande pues llegó a ser... cuando había líderes como Willy Brandt, como Felipe González, como tal, pues el proyecto de verdad, y con una vocación europeísta increíble y con una voluntad de entender que teníamos que construir un continente y no convertirnos en islas, era fundamental. ¿Qué nos ha pasado? Que ha habido liderazgos que han vuelto a las políticas nacionalistas de Estado-nación, que no dejan de ser pequeñas frente a la globalización en la que estamos viviendo, y está siendo un desastre lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa. Ya sé que a veces cuando hablo de esto me dicen, pero es que solo de aquí, desde España, no. Ya, pero si no intentamos buscar alianzas para cambiar las cosas, no lo vamos a conseguir nunca. Yo sé que para la derecha el sistema democrático tiene que adaptar sus normas a las normas de la economía. La izquierda debiéramos entender de una vez por todas que es la economía a la que tenemos que poner normas para adaptarlas al sistema democrático. Es que tenemos que hacer algo con esas empresas que se nos van a otros países a producir más barato porque explotan trabajadores. Tenemos que hacer algo con esos grandes grupos corporativos que se van a paraísos fiscales para eludir lo que le corresponde cotizar al bienestar común. Claro, dices, es que desde aquí no podemos hacerlo ya, pero si no lo intentamos y buscamos alianzas para que ahí de verdad haya una alternativa a lo que está sucediendo, se nos impondrán constantemente unas normas que a veces están en manos de especuladores. Y esto no puede ser. Y hace falta, efectivamente, liderazgos y voluntades que entiendan que tenemos que sumar a mucha gente para hacer frente a esto que está destruyendo ese espacio europeo del que hablaba antes. El estado del bienestar se debilita y se destruye, se recortan derechos y libertades, se trata de manera absolutamente obscena y vergonzosa a los refugiados que vienen a nuestro continente, y no se pone freno a todo esto. Y esto en España se multiplica todavía, ¿eh? Con un gobierno que ha conseguido hacer de España el país donde más ha aumentado la desigualdad de toda Europa, solo por detrás de Chipre. Algo podremos hacer, ¿no? Y algo tendremos que hacer. Preguntas en formato hiperbreve, porque todos, mire hacia donde mire, todos me han pedido la palabra, ¿ves? ¿Ves? Todas. Todas en este caso. Un segundo, yo tengo una y enseguida. Tienen que ser en 20 segundos la pregunta y la respuesta. ¿En cuánto es? En el caso, que yo imagino que usted, evidentemente, ya que se ha postulado a secretario general, pues piensa, evidentemente, tiene la cabeza en ganar, en ser el secretario general del PSOE. ¿Ha dado ya el siguiente paso mental, el de ser candidato a las elecciones generales, o todavía no ha llegado ahí? No, mira, lo acabo de decir de alguna manera. Si no resolvemos bien este primer paso, que es el de unir al partido y el de tener un proyecto, da igual a quién pongamos en un cartel electoral. Por lo tanto, hagamos bien esto. Y después, en unas primarias abiertas, que es como lo hace el Partido Socialista, los militantes y los simpatizantes decidirán quién encarna mejor el PSOE fuerte y el proyecto socialista. Victoria. Dice usted unir al partido. ¿Pero usted cree realmente que hay un clima que posibilite, siquiera sea pensar, que el Partido Socialista puede estar unido en un plazo de un año? Porque yo, sinceramente, no lo veo. Hemos tenido conflictos... Como este no. Sí, a veces se nos olvida, Victoria, tú lo sabes muy bien. Hemos tenido conflictos en el Partido Socialista muy duros. Quizás el partido tenía más músculos, ¿verdad? Como este no. Y ahora estamos más débiles. Pero yo creo... Y además... Vamos a ver. En este partido no se ha llamado Judas y traidor a Felipe González hasta el sábado. Que es una cosa lamentable. Sin que el dirigente
haya levantado la voz. No, Oiga no. usted. A mí no, yo no estuve, El evidentemente, en dirigente Sevilla, que estaba allí, Pedro Sánchez. pero me han contado que no fue Oiga así, usted. que al revés. Quien estaba interviniendo en ese momento paró dio la vuelta de tal manera a la cosa que acabaron aplaudiendo. Quiero decir, yo lamento profundamente ese nivel de agresividad y hablaba de que lo que no podemos es ir a un proceso de primarias que sea un enfrentamiento fratricida, ¿Qué sino es lo lo que hay? contrario. Es lo que hay. Sí, pero espero de la inteligencia y de la voluntad de quienes queremos ser secretarios generales que apostemos por justo lo contrario. No hay Judas, no hay traidores, hay socialistas que han construido un partido, que han cambiado radicalmente la historia de nuestro país. Somos herederos de todo eso. Tenemos además que estar orgullosos del papel del Partido Socialista, y lo que tenemos es que volver a conseguir ese Partido Socialista transformador. Y por eso yo no voy a jugar nunca a seguir dividiendo ni enfrentando a la militancia. Esther. Yo le pregunto por enfrentar las ideas en debates en la campaña. ¿Es usted partidario? Incluso, tal como está el ambiente dentro del Partido Socialista, que está muy dividido, ¿cree y es partidario y va a aceptar todos los debates con el resto de candidatos a primarias? Las primarias son un ejercicio de democracia, y los debates son un ejercicio de democracia dentro de la democracia. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a aceptar y a participar en los debates que se planteen, ¿no? Y es verdad, la militancia está dividida, pero tiene el derecho a elegir en unas primarias. Y una vez que elijan y decidan en las primarias, corresponderá a quien sea secretario general empezar a trabajar para unir a la militancia. Manuel, muy breve. Por ir al debate de ideas que usted reclama. La gran duda es si el Partido Socialista se convierte en una especie de socialdemocracia pragmática, más centrada, menos sectaria con la derecha, o si lo que intenta es tomar la bandera, digamos, de la extrema izquierda, es decir, de Podemos, que es quien les ha comido la tostada. ¿En cuál de los dos Eso está usted? me parece un reduccionismo que no comparto en absoluto. Es que el problema de la socialdemocracia ha sido cuando la ciudadanía ha visto que era el acompañador de las políticas de la derecha. Y eso ha pasado en Francia con Hollande. Y eso ha pasado en Alemania en el gobierno de coalición del SPD. Y eso ha pasado en todas las partes donde el Partido Socialista, en lugar de ser la alternativa, ha sido el ibuprofeno que hacía que dolieran menos las políticas de la derecha. Y sin embargo, donde ha habido un planteamiento claro desde la izquierda, y vuelvo a repetir, no una izquierda de pancarta y de megáfono, porque entre el asalto al cielo y la resignación y el acompañamiento hay un espacio claro, es donde el Partido Socialista se ha hecho fuerte. Por ejemplo, ahora en Portugal. Yo te lo vuelvo a repetir, yo ni Podemos ni PP, Partido Socialista con un proyecto claro e identificable, pero claro, que hace frente a las políticas de la derecha. Estaría bueno cómo el Partido Socialista puede permitir o acompañar las políticas de la desigualdad, las políticas de los recortes del Estado del Bienestar, las políticas de los recortes de los derechos y libertades que hemos sufrido en este país con el gobierno del PP. No, porque dejaríamos de ser el Partido Socialista. Y eso no es extrema izquierda, esto es una izquierda exigente, que es lo que tenemos que ser. Deduzco entonces que no es partidario de apoyar o de negociar las medidas con el gobierno del PP, por ejemplo, las que se van a aprobar hoy. Yo he dicho que son de buenas acuerdos de medidas, mínimos. pero vamos a ver, yo cuando se habla de oposición constructiva y útil, diferencio entre una oposición útil y una oposición dócil. Yo sé muy bien que la oposición tiene que tener tres patas si quiere ser constructiva. La de la crítica al gobierno evidente, la de la alternativa a todas las políticas y también la de definición de espacios de consenso. Pero para mí la definición de los espacios de consenso no debiera ser de todo y para todo, sea, sino lo en de hoy aquellas está cosas bien. fundamentales para la ciudadanía o para el conjunto del país. Porque si la gente nos identifica permanentemente con quienes estamos sacando las castañas del fuego al gobierno del PP, ¿dónde estará el proyecto alternativo del Partido Socialista? Pues aquí lo dejamos. Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE. Muchas gracias por venir a desayunar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Hoy mayoría femenina en la mesa, y además yo estoy encantado. Está bien. Un placer escucharle de cerca y su propuesta y a todas nuestras preguntas, que hoy han sido muchas. Yo le agradezco las respuestas directas. Muchas gracias.